Doncs molt bon dia a tothom. Benvinguts, benvingudes a una altra jornada de l'Oficina Celera Pime. A la jornada d'avui tenim a Toni Serrano i Ivan Navarro, els dos de l'empresa Seven Sector. En Toni i l'Ivan ens posarem alerta davant de l'augment dels ciberatacs relacionats amb també l'augment del teletreball que hem tingut en els darrers anys. Durant la jornada d'avui aprendrem com utilitzar dispositius de forma més segura possible per estar més protegits. També com detectar entrada de correus electrònics o phishing, entre altres. Llavors, dono pas als dos experts. També recordar-vos que durant la sessió, per favor, es tinguin els micros apagats i al final de la sessió es deixaran uns minuts per preguntes o dubtes. El xat romandrà obert durant tota la sessió i si teniu algun dubte o problema tècnic, doncs s'aniran resolent, d'acord? Doncs endavant, Toni i Ivan, i molta sort. Perfecte. Doncs bon dia a tothom. Si no és problema, farem la presentació en castellà. I les preguntes sí que es poden fer en català perquè entenem perfectament i comencem. Ivan, vigila amb l'àudio, perquè Sí. no s'escolta gaire bé. Intenta vigilar amb el dit que hem parlat abans, no. Ves amb cuidado. ¿Millor ara? Sí, ahora sí. Vale, pues me quedaré así. Perfecto. Pues bienvenidos a esta presentación sobre Zero Trust y los desafíos en la ciberseguridad en el trabajo. Hoy en día las ciberamenazas están presentes más que nunca y con el aumento del teletrabajo, nuestras redes y dispositivos se ven expuestos. ¿A qué? A riesgos que antes no existían. O no, eran tan relevantes como un entorno controlado en la oficina. En esta sesión hablaremos cómo Zero Trust se convierte en una solución esencial para mitigar estos riesgos y proteger nuestras aplicaciones en un entorno de trabajo cada vez más distribuido. Iván, ¿puedes probar los dos auriculares? O si no, sin los auriculares, porque se escucha. ¿No se oye? No. Mejor nosotros. A ver si es mejor así. Sí, sí, mejor, mejor. Vale. Vale. Pues vamos a hacer el índice, vamos a tocar los contextos de la ciberseguridad, el modelo de seguridad de Zero Trust, aumentos de riesgos, qué riesgos hay, aplicaciones más críticas, qué es el phishing, los engaños que podemos recibir por phishing, el Zero Trust el día a día, verificación constante del Zero Trust, acceso no es necesario para mitigar amenazas, diferencias entre el CTNA y la VPN, cambios de mentalidad dentro de la empresa que hay que reconsiderar, compatibilidad con los sistemas antiguos y la inversión inicial que habría que hacer para el nuevo sistema de CTNA. Luego la normativa, la NIS 2 versus el Zero Trust y luego pues la conclusión y preguntas. Vale, pues vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? En el contexto actual de la ciberseguridad, hemos sido testigos de un aumento significativo en la sofisticación y frecuencia de las amenazas. Esto no afecta solo a las grandes empresas. Se han hecho varios estudios donde dicen que alrededor del 43%, es decir, estamos hablando de que una de cada dos empresas, el 43% de los ciberataques están dirigidos a pequeñas empresas. Esto nos demuestra que ni ningún sector ni ningún tamaño de empresa se está salvando. Todas pueden llegar a recibir un ataque. A medida que la digitalización se ha acelerado, también lo han hecho las amenazas. Un caso particular, como hemos dicho, es el teletrabajo. Con el teletrabajo nos han creado nuevas oportunidades de poder realizar los proyectos desde casa, haciendo mucho más flexible para los empleados este trabajo. Sin embargo, el que los empleados estén trabajando remotamente desde sus casas hace que aumente el riesgo de sus equipos queden infectados, pues haciendo que las vulnerabilidades se multipliquen. Esto es debido a que, bueno, desde la red de casa o en una pública, los equipos ya no están bajo la seguridad de la empresa. Por ejemplo, si en vuestra empresa pues tenéis un firewall o un sistema avanzado de detección de intrusos, es mucho más fácil estar protegido que desde casa. Entonces, para poder prevenir todos los riesgos posibles, se debería implantar este modelo Zero Trust. ¿Qué es el modelo Zero Trust? Pues el modelo Zero Trust parte de una premisa muy simple pero poderosa. No se puede confiar en nadie ni en nada, sino que primero deberemos verificar si el acceso está siendo legítimo
o de lo contrario, es un atacante el que está intentando entrar en nuestra empresa. Pues esto implica que independientemente de si el usuario, dispositivo o red, que si está dentro o fuera de la organización, que hemos dicho que puede estar desde la empresa o desde el teletrabajo, debe ser verificado cada intento. Básicamente por si se tiene que monitorizar absolutamente todo lo que este usuario esté realizando. En caso de que haya un comportamiento inusual, tomar estas medidas necesarias para poder reducir la amenaza. Con esto buscamos un objetivo. Este objetivo es reducir al mínimo la superficie de ataque, al asumir que cualquier usuario o cualquier dispositivo podría estar comprometido. A esto se le llama en ciberseguridad resiliencia. Por ejemplo, vamos a imaginar que un empleado intenta acceder a los sistemas de la empresa de un dispositivo desconocido. Puede ser, por ejemplo, el portátil personal que pueda tener él. Pues en lugar de permitir el acceso automáticamente, podemos utilizar una autenticación multifactor, por ejemplo. Riesgos en las redes no seguras. Uno de los principios de problemas en el trabajo es que los empleados se conectan desde redes que no tienen las mismas. Iván, estás en mute. Disculparme. Riesgos en las redes no seguras. Uno de los principales problemas que el teletrabajo tienen los empleados es que se conectan desde redes no seguras y que estas redes no tienen las mismas protecciones que las redes empresariales. Esto supone un riesgo significativo. Las redes no seguras o mal configuradas no tienen configuraciones óptimas como puede tener la empresa. A falta de las actualizaciones o no actualizar el firewall o no disponer de él, se traduce en un agujero de seguridad. Otros dispositivos de IoT conectados a la red desde una aspiradora inteligente o una presa eléctrica puede ser un problema. Las redes públicas, cualquier persona puede acceder e interceptar las comunicaciones. Por ejemplo, un ataque de man in the middle. Los atacantes pueden interceptar las comunicaciones entre el empleado y la empresa accediendo a datos sensibles sin ser detectados. Otra de las amenazas es la suplantación del CEO, hacerse pasar por el CEO de la compañía. Vale. Acceso a aplicaciones críticas. Uno de los mayores desafíos en el teletrabajo es el acceso a aplicaciones y datos críticos de la empresa desde cualquier lugar. A medida que los empleados acceden a los sistemas corporativos desde sus hogares o desde dispositivos personales, aumentan los puntos vulnerables. Las VPNs tradicionales fueron una de las primeras soluciones para utilizar y garantizar la seguridad del entorno remoto. Pero hoy en día ya no son suficientes. Aunque protegen el tráfico entre el usuario y la empresa, no verifican continuamente la identidad del usuario y la seguridad del otro dispositivo desde que se accede. El CTNA, la diferencia entre un CTNA y la VPN es que el CTNA verifica tanto la identidad del usuario como el dispositivo antes de permitir el acceso, lo que reduce significativamente el riesgo de los atacantes. Cada solicitud de acceso es verificada independientemente de la ubicación del usuario. Según un dato de la consultora Gartner predice que para el 2025 al menos el 60% de las empresas abandonarán las VPN en favor de las CTNA, por lo que son más seguras y adecuadas al entorno actual laboral. El phishing. El phishing y engaños a empleados. El phishing sigue siendo una de las técnicas más efectivas para comprometer los sistemas de la empresa. En un entorno de teletrabajo, los empleados están más aislados y más expuestos a este tipo de engaños. Más del 90% de los ciberataques comienzan por un correo de phishing. Los atacantes se hacen pasar por una persona de la empresa, como por ejemplo de sistemas, incluso por proveedores externos confiables, para engañar a los empleados que revelen sus contraseñas y accedan a enlaces maliciosos. Un ejemplo práctico es un empleado recibe un correo que parece ser legítimo de su departamento de sistemas solicitando un cambio de contraseña. Sin medidas adecuadas puede caer en el engaño y comprometer sus credenciales a toda la empresa, por lo que es fundamental educar y formar a los empleados en cómo identificar esos correos maliciosos. Después se darán consejos de cómo afrontar estas amenazas. Tony, estás en mute. Vale, perdonad. Una de las principales estrategias del Zero Trust es la verificación constante de la identidad del usuario. La autenticación multifactor es esencial para evitar que solo con una contraseña
sea suficiente para comprometer un sistema. El problema es que, aunque pongamos contraseñas robustas, como pueden ser con muchos caracteres, con números, mayúsculas, minúsculas, incluso con caracteres especiales, las pueden llegar a ser robadas mediante phishing o incluso con keyloggers, que keyloggers son malwares que se instalan en el dispositivo infectado y esto hace que registre las pulsaciones de las teclas, con lo cual se acaban robando las credenciales. Incluso también pueden ser adivinadas a través de técnicas de fuerza bruta. Y claro, al solo tener esa seguridad de tener una contraseña, en el momento que al estar solo la contraseña y ya pasas esa seguridad, ya no hay nada por detrás. Entonces, podemos instalar lo que hemos llamado el segundo factor de autenticación. Con la autenticación multifactor, además de la contraseña, podemos llegar a enviar, por ejemplo, un código de teléfono, el típico SMS que te llega verificando si has iniciado tú o no sesión. Incluso podemos utilizar lo que se llaman llaves FIDO. La diferencia clave que tiene esta llave de seguridad, la llave FIDO, frente a otros factores de autenticación, es que es física. ¿Esto qué quiere decir? Que solo tú puedes iniciar sesión. En el caso de que interceptan tu contraseña, si el atacante físicamente no tiene esta llave, no van a poder iniciar sesión. Con esto, lo que logramos es que sea muy difícil que un atacante pueda llegar a iniciar sesión con nuestros datos. Otra estrategia que nos propone el modelo Zero Trust es la segmentación de la red, que esta consigue dividir la red en segmentos mucho más pequeños y aislar recursos críticos. Con esto lo que logramos es que cada equipo solo pueda comunicarse con otros equipos de su segmento. ¿Esto qué significa? Significa que si un atacante compromete un área de la red, este no va a poder moverse libremente dentro de ella, porque cada acceso tiene que estar controlado y limitado. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos el caso de que tenemos una empresa de, pues, no sé, de alimentación. El departamento de marketing no necesita ver los recursos y archivos que haya en el departamento de la gestión de estos alimentos. Y al revés, la gestión de alimentos no tiene por qué entrar a documentos o archivos que tenga el departamento de marketing. Al igual que, pues, por ejemplo, el departamento de recursos humanos no necesita ver documentos del departamento de finanzas, ni los de finanzas de recursos humanos. Por segmentación de red, lo que se garantiza es que solo las personas adecuadas puedan acceder a estos datos necesarios. Otro enfoque fundamental dentro del Zero Trust, que viene de la mano con el anterior, es el acceso mínimo necesario. Aquí, el principio de menor privilegio significa que solo los usuarios deben tener acceso a las aplicaciones y datos que realmente necesitan para realizar su trabajo diario. Esto no solo reduce la exposición a las amenazas, sino que también es clave para minimizar posibles daños en caso de un ataque. Si un empleado, por ejemplo, necesita tener solo 4 herramientas o 4 aplicaciones, para desempeñar su función en la empresa solo deberá poseer estas 4 aplicaciones. De esta manera, minimizamos vulnerabilidades que puedan contener aplicaciones con software ajeno a la empresa. Además, se tendrá que crear una buena política de usuarios, donde cada uno tenga los permisos justos y necesarios para poder realizar el 100% de su actividad, sin tener que tener acceso a cosas adicionales. Para implementar esto de manera efectiva, es crucial revisar regularmente los permisos de acceso, ya que las necesidades de los empleados pueden cambiar con el tiempo. Existen herramientas automatizadas que te ayudan a gestionar y revisar estos permisos, minimizando el riesgo de errores humanos y asegurando que las políticas están alineadas con las funciones del trabajador. Otra pieza clave dentro de la estrategia del Zero Trust es la monitorización continua. Implementar, por ejemplo, una solución SIEM, que es un sistema de gestión de eventos e información de seguridad, nos permite analizar en tiempo real la actividad de la red. Esto es vital para detectar comportamientos sospechosos o inusuales y activar alertas tempranas que puedan evitar incidentes graves. Lo más importante de aquí es disponer un dispositivo de detección temprana de amenazas. Estos dispositivos monitorizan tu red las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, en el momento que salta una alerta, se notifica al instante para que podamos verificar y solucionar este incidente en el menor tiempo posible. Existen herramientas que pueden realizar esta monitorización, como puede ser XDRNet, que incluso pueden notificar de un ataque antes de que pase, para que puedas aislar esta amenaza sin que haya impacto en tu empresa. A raíz de la pandemia, como hemos hablado antes, ¿vale? Ha nacido el teletrabajo. Se empezó a utilizar mucho las redes VPN para poder trabajar desde casa. Las VPN son herramientas tradicionales para asegurar un acceso remoto, pero estas tienen limitaciones muy importantes. En cambio, con el Zero Trust Network Access
proporcionamos una capa de seguridad adicional, mucho más robusta. Por un lado, la VPN crea un túnel seguro para los usuarios, haciendo que se puedan conectar de manera remota. Sin embargo, las redes VPN no verifican constantemente el estado del dispositivo ni la identidad del usuario durante toda la sesión. Esto implica que si un atacante, por el motivo que sea, ya sea por robar las credenciales para poder iniciar sesión en esta VPN, o si bien la VPN funciona por un fichero de configuración y el atacante la ha podido robar, este, al iniciar ya sesión una primera vez, ya puede moverse libremente por ella, sin que nadie se dé cuenta. En cambio, con el ZTNA no solo verificamos este acceso inicial, sino que controla cada solicitud de acceso a la red y verifica si el usuario y el dispositivo de manera continua, limitando este acceso a otros recursos, incluso si el dispositivo está comprometido. Por ejemplo, con una VPN, si un atacante logra comprometer el dispositivo, como hemos dicho, puede acceder a toda la red sin más verificaciones. Con el ZTNA, cada acceso está verificado. Es decir, si el atacante quiere saltar a otro equipo que dentro de la red, se le pedirá un segundo factor, como puede ser, hemos dicho antes, pues como por ejemplo con la llave FIDO, un SMS al móvil, un correo electrónico, etcétera. Con esto, como hemos dicho, limitamos las posibilidades de un movimiento lateral en la red, es decir, que podamos infectar a más equipos. Sí, cambio de mentalidad. Implementar Zero Trust no es solo un cambio tecnológico, sino también es un cambio de mentalidad. Dentro de la organización requiere que todos los empleados y equipos estén alineados con las nuevas políticas de seguridad. La formación de personal es clave. Los empleados necesitan entender cómo manejar las nuevas herramientas y procedimientos como la autentificación a multifactor, la gestión adecuada de contraseñas y la detección de correos electrónicos sospechosos. Este cambio no siempre es fácil. Los empleados pueden resistirse a las nuevas prácticas de seguridad por lo que ven como un obstáculo para su trabajo diario. Sin embargo, es esencial crear, concienciar la importancia de la seguridad y los beneficios que aportar un enfoque Zero Trust. Un ejemplo práctico. Las empresas pueden organizar sesiones de formación periódicas para educar a sus empleados sobre las amenazas más recientes, cómo pueden protegerse mejor. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también genera una cultura de seguridad dentro de la organización. Hacer un phishing, service o programas de concienciación. El reto. Uno de los desafíos más grandes para implementar Zero Trust es la compatibilidad con sistemas antiguos. Muchas empresas todavía dependen de infraestructuras y riesgos más antiguos, que no están diseñados para integrarse fácilmente en las nuevas arquitecturas de seguridad. Es necesario realizar una evaluación exhaustiva de las infraestructuras tecnológicas para actuar e identificar sistemas que necesitan ser actualizados o reemplazados. En algunos casos, la solución puede ser adoptar tecnologías híbridas que permiten integrar soluciones modernas para la gestión de identidades, entre las que se actualiza el resto de la infraestructura de manera progresiva. Un ejemplo práctico. Las empresas dependen de sistemas obsoletos que pueden empezar a integrar soluciones modernas de gestión de identidades, permitiendo así una transición gradual del modelo Zero Trust, sin necesidad de reemplazar inmediatamente todos los sistemas. Se recomienda un hacking ético para evaluar la seguridad de la empresa de la red. La inversión inicial. La implementación de Zero Trust conlleva una inversión inicial significativa, tanto en términos de tecnología como en técnicos de formación de personal. Sin embargo, esta inversión es crucial para garantizar la protección a largo plazo de la empresa. Si bien los costes iniciales pueden parecer altos, el retorno de la inversión es claro. El coste de una brecha de seguridad es mucho mayor, teniendo en términos de daños de reputacional como pérdidas económicas, además de multas y sanciones por incumplimiento de las normativas que también pueden ser devastadoras. Invertir en seguridad proactiva como Zero Trust reduce significativamente estos riesgos. Según un estudio de Money Institute, el coste medio de la brecha de datos es 29 veces superior a la inversión de soluciones proactivas de ciberseguridad. Esto demuestra que implementar Zero Trust puede parecer un costo al principio, pero a largo plazo resulta más rentable. Vale, la normativa NIS2. La normativa NIS2 establece que las empresas de sectores críticos o estratégicos, como puede ser la energía, el sector de la salud o el transporte, deben implementar medidas de seguridad más estrictas para poder proteger sus infraestructuras esenciales. Estas disposiciones buscan prevenir ciberataques y mejorar la resiliencia que hemos comentado antes
ante amenazas digitales, asegurando la continuidad de los servicios vitales. Las organizaciones afectadas tienen que reforzar sus sistemas de protección, adoptando, por ejemplo, protocolos avanzados de respuesta ante incidentes y cumplir con mayores estándares de ciberseguridad para evitar vulnerabilidades. La conexión con el Zero Trust es clara. Los dos enfoques promueven una verificación continua de los accesos y una gestión estricta de los datos sensibles. Implementar el Zero Trust ayuda a las empresas a cumplir con estas normativas, al garantizar que cada acceso y dato está monitorizado y protegido. Los sectores más críticos o más estratégicos son estos que se muestran en pantalla, como pueden llegar a ser el sector de la energía, en empresas que se gestionan y distribuyen el uso de la electricidad, por ejemplo, o en el sector del transporte. Lo que puede llegar a ocurrir si un aeropuerto puede llegar a sufrir un ataque. Otros sectores también son súper importantes, como pueden ser el de infraestructura digital o el sector de administración pública. También tenemos estos, que son el sector de mensajería, puede ser el sector de alimentación que habíamos comentado antes en uno de los ejemplos, o el de sustancias químicas. En conclusión, después de haber aplicado todas estas directrices de Zero Trust, aún se pueden hacer más cosas para protegernos de estos ataques. Una muy buena medida son las auditorías de seguridad, o lo que se le llama hacking ético, como antes ha comentado mi compañero. Con este hacking puedes evaluar tu nivel de madurez. Se realizan pruebas de ataque tanto en la parte externa como en la parte interna de la empresa, lo que sería la red interna, para que en el caso de que un atacante pueda llegar a entrar a esta red, se puede evaluar la seguridad que hay dentro. Si existen vulnerabilidades en equipos, si se dispone de una mala política de contraseñas, que esto suele pasar, también pueden haber errores de configuración en los servidores, etc. Además, también es muy recomendable hacer una auditoría Wi-Fi para poder evaluar el estado, la cobertura o la seguridad de la red. Otro método que podemos utilizar sería concienciar a los empleados. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues se les puede concienciar con campañas de phishing. Con esto lo que logramos es que los empleados aprendan e identifiquen un correo phishing. En temas de ciberseguridad, el eslabón más débil siempre es el usuario. Por lo tanto, hay que siempre estar concienciándolos y entrenándolos para poder prevenir este tipo de ataques. La política del Zero Trust no solo nos afecta a nosotros, sino que también a los empleados, ya que los empleados son el activo más importante y a la vez también el más vulnerable de las empresas. Además, como hemos dicho antes, la mayoría de los ataques a empresas provienen de un phishing. Esto quiere decir que es fundamental tener a los empleados concienciados, preparados en el caso de que un atacante realice una campaña phishing. Estas campañas se basan en el envío de un correo electrónico, donde, por ejemplo, se les dice que ha habido un reinicio de su contraseña o algo del estilo, y deben iniciar sesión en su propio intranet de la empresa, a través de un enlace que se les proporciona en este mismo correo. De esta manera se les redirige a una réplica exacta de la web real y se recogen las credenciales de los usuarios que intenten iniciar sesión. Una vez realizada esta campaña, los usuarios que hayan caído, que hayan picado en este phishing, se les hará un pequeño curso de concienciación, con tips para poder aprender a detectar estos phishing mucho más fácil. Otra medida adicional que se puede implantar de cara a la defensa activa es la implementación de un XDRNet. Esta herramienta monitoriza las 24 horas del día, los 7 días a la semana, la red interna de vuestra empresa. En el momento en el que un atacante consigue acceder a esta red, esta herramienta manda una alerta y aísla el dispositivo infectado. ¿Y cómo se le aísla? XDRNet puede crear gemelos digitales, que estos son una réplica de tu red, y hace que este dispositivo infectado solo pueda comunicarse con estos dispositivos digitales, con estas réplicas. De esta manera, el dispositivo infectado no puede saltar a otros equipos de la red, porque no los vería. Vale, para concluir, el Zero Trust no es solo una moda, es un entorno de trabajo cada vez más distribuido y flexible. Zero Trust se convierte en una necesidad. Y si bien su implementación puede tener ciertos desafíos, los beneficios superan con creces los obstáculos. Implementar Zero Trust protege a la empresa ante las ciberamenazas crecientes y asegura un entorno de trabajo más seguro. Y ahora pasaremos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere preguntar cómo Zero Trust podría aplicarse en su empresa, y opiniones.
Vale, pues si queréis desmutearos o usar el chat. También veo que aquí han dejado los correos por si alguien tiene alguna duda podéis contactar con ellos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no, Toni i Ivan, podeu també aprofitar... Mira, tot entès. Bueno, tothom ha entès tot clar. Si voleu aprofitar per explicar algun cas real que us hagi passat més proper a les empreses. Bueno, cada dia estan rebent problemes Però amb encara empreses. hi ha una mica de temps, si voleu, i Sí. potser això també ajuda. Doncs el tema de la ciberseguretat cada dia hi creixen. Cada dia ens arriben problemes. Han vingut empreses amb ciberatacs, amb suplantació del CEO. Sobretot la suplantació del CEO cada dia és més comú. S'han passat pel CEO de la companyia i demanen que es facin transferències ràpides o canvis de comptes o coses d'aquestes. Canvis de números de compte també. Es fiquen dintre del departament de comptabilitat i canvien els números de compte. I clar, quan els proveïdors comencen a pagar, no, proveïdors no, els clients comencen a pagar, ingressen el préstec amb un altre número de compte i clar, et dones compte al mes que no estàs rebent aquestes transferències. Cada dia els dolents cada dia són més gestos i més ràpids. Perfecte. Moltíssimes gràcies per l'exemple. Tothom diu que tothom ho ha entès molt bé. Doncs acabar recordant que primer donar-vos les gràcies als dos per la presentació i recordar a la gent que està connectada que la presentació s'ha gravat sencera i la trobareu al canal de YouTube de l'Oficina Cerera Pime. Així que moltíssimes gràcies a tots i totes i gràcies a vosaltres dos. A vosaltres també. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.